Tu radio social media. Bienvenidos a este, que va a ser el primero de una serie de programas donde vamos a hablar de leyes, de lo actual, pero no de la manera... Pues bueno, pues sí, podemos decirlo un poquito aburrida, que estamos acostumbrados a escuchar el tema de leyes porque se nos hace muy pesado. Pues ahora vamos a darle un enfoque completamente distinto, para que todos y cada uno de vosotros sepamos de qué estamos hablando cuando leemos noticias y titulares en los periódicos, como por ejemplo, en El País, en portada, un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del Partido Popular. Todo esto está relacionado con el caso Bárcenas. En El Mundo, pues también encontramos información, y en el ABC, por ejemplo, Rajoy encarga una auditoría externa de las cuentas del Partido Popular y Cospedal. Todo el mundo niega tajantemente los pagos en B. Todo esto que estoy leyendo son titulares que se recogen en la prensa generalista y está relacionado con el caso Bárcenas que ha salido este fin de semana. Para analizar todos los temas actuales y ver su posible implicación penal, contamos con Javier Díaz Aparicio, José Ramón García García, José Eugenio Raschetti y Manuel Ollé, y también con Pedro Aparicio. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Buenas. Buenas tardes. Bueno, pues Javier, vamos a hablar hoy del tema de Bárcenas y qué implicaciones tiene. Vamos a hablar del tema. Hay muchos temas que tratar, pero me parece que todos han quedado en un segundo plano después que ha salido el tema Bárcenas. Ha ocultado o ha opacado por completo el resto de los temas, y creo que las derivaciones que puede tener y la interpretación técnico-jurídica que puede darse a este tema da tanto juego que probablemente se convierta en el tema exclusiva de hoy. Pero estamos hablando de un tema que tiene implicaciones jurídicas reales, o es mucho ruido, mucho meollo, pero luego se va a quedar ahí en agua de borrajas. Bueno, ha hecho tanto ruido porque tiene tanta gravedad y sin entrar a descubrir los hechos que no los conocemos en detalle, solamente conocemos las informaciones periodísticas que han dado las portadas que has citado, pues desde luego habrá que analizar primero si el descubrimiento de tanto dinero fuera de España en cuentas opacas es o no un delito en sí mismo, después cuál puede ser el origen de esos fondos, las implicaciones que puede tener el que se paguen a miembros de partidos políticos en dinero opaco, en dinero en sobres, si esto es un delito o no, y en fin, ir derivando toda nuestra conversación hacia la interpretación jurídica de lo que son hasta ahora solamente titulares, porque ningún juez ha interrogado a Bárcenas. Pero bueno, estamos hablando de intentar hacérselo llegar a la opinión pública. Bueno, que la opinión pública entienda cuál es la opinión que tenemos los 4 abogados que estamos en la mesa. Perfecto. Pero, perdón, y a un señor que le descubren, yo voy a hacer un poco de no sé si es Pepe Grillo o Tío Gilito, no lo sé. Pero a una persona, esto es como cuando pillan a alguien que acaba de pegarle un tiro al de al lado y está saliendo humo de la pistola, es el único que está en la habitación, y nos han acostumbrado los periodistas a decir el presunto. Pero si está todo juzgado. O sea, un señor que tiene 22, y además cuando digamos la palabra 22 ya sabéis lo que tenemos que hacer. 22. Claro, o sea, un tío que tiene 22 millones de euros fuera de España, que ha sido tesorero del PP durante tantos años, yo es que creo que no hay ninguna duda, ¿no? Sí, hay muchas dudas. Para eso están los juicios y las garantías que ofrece el sistema. Y nosotros aquí no vamos a hacer un juicio a Bárcenas. Tú probablemente lo tengas hecho ya. Nosotros no vamos a juzgar a Bárcenas. Lo que vamos a hacer es dar nuestra opinión, la que tenemos cada uno, sobre lo que he dicho. Si tener 22 millones de euros en el extranjero es un delito en sí mismo, o si esto tiene que... ¿Y lo es? Preguntemos. Yo quisiera hacer una primera puntualización en relación a lo que ha dicho la presentadora. Ha dicho que en este programa lo que se pretende es dar una visión, un mensaje de objetividad. Y ha citado a 3 periódicos, el ABC, El País y El Mundo. Yo lo que quiero decir que podría ser una pretensión de este programa, decir la verdad más allá de los titulares de la prensa. ¿Por qué? Porque El País pone con letra de resaltada el tema de Bárcenas. Un exdiputado admite el pago. El Mundo, muy casi con letra de catástrofe, ¿no? Decenas de cargos y empleados del PP firmaron recibo. Y el ABC dice que Griñán amenaza al ABC y los ERE de Andalucía. Entonces, evidentemente la gente que lee el periódico, que es la gente que teóricamente está informada, recoge la versión de su periódico. Yo lo que quiero decir que los periódicos, en este caso y a partir de este ejemplo, no están transmitiendo la noticia, están destacando su postura ideológica o su postura política, claramente, porque titular Griñán amenaza al ABC
el día en que España tiembla con los diputados que dicen que cobraron y los que no cobraron de Bárcenas, es un poco mirar para otro lado. Yo quiero que este programa tenga la libertad de expresar exactamente lo que sentimos, lo que estamos ligados al mundo del derecho, aunque no seamos súper catedráticos, respetando a Manuel Ollé, que sí lo es, sino, digamos, del punto de vista del caso mío, de un militante del derecho penal, un defensor de a pie, de la calle, de la prisión, que tengo una visión distinta a todos los demás. Y sobre todo hacérselo entender a nuestros oyentes para que sepan por qué esto puede ser un delito, que constituye un delito, y sobre todo ¿puedo tener yo cuentas en el extranjero y por qué eso puede conformarme un delito? Y que sepan que la opinión del derecho no es ni la del ABC ni la de Pedro, que no hay nada juzgado y que no deben hacerse estas deformaciones. Y antes de entrar en consideraciones del tipo jurídico, el sentido común también hay que aplicarlo. Yo me pregunto, un señor que gana 22 millones, ahora parece ser que por operaciones realizadas en el extranjero, en su día creo que hace 3 años habló de venta de inmuebles y venta de cuadros, ha variado el modo de obtenerlo. Si esos negocios le han producido 22 millones, ¿qué pinta este señor de tesorero en un partido político? Yo no veo a Amancio Ortega de tesorero de algún partido político. Es un ejemplo clarísimo de lo que yo decía antes, que luego aquí hay algo más que esos 22 millones. ¿Cuál es el trasfondo? Pero podemos sospechar que hay ahí. Y una pregunta, ¿y esto no? ¿De Bárcenas o de quién puede ser? Pero esto no es un problema también del lenguaje, porque cuando éramos jóvenes, que somos todos de edades parecidas, algunos más jóvenes que otros, ¿eh? Se agradece. Bueno, se agradece, no te ofendas que tú eres un niño. Pero es verdad que cuando cogían a alguien era un caco. Yo no iba a decir el presunto caco, era un caco. Entonces es cierto que no es quitar valor a la justicia, porque evidentemente si no está juzgado no puede ser. Pero lo que hay una realidad y una sensación en la sociedad es la de la impunidad que genera el que un señor, hablo de Naseiro, hablo de Pepiño Blanco, hablo de La Pantoja, hablo de Urdangarín, tenemos que esperar 20 años a saber si han sido culpables o no. Yo voy a intentar centrar en lo que yo creo que tiene que ser el contenido de este programa. En todos los programas de radio, los titulares de los periódicos, como bien ha dicho Jorge, estamos leyendo lo que vienen a ser opiniones de gente que da la suya propia, como haces tú, como da José Ramón, como da Jorge, como da el ABC, como da El País, El Mundo, etcétera, etcétera. Pero si centramos el problema, tenemos que ver que Bárcenas ha superado esta semana, porque las noticias de la corrupción caen a un ritmo vertiginoso. Bárcenas ha superado a Pujol, Pujol superó a Mas superó a Urdangarín, Urdangarín superó a Ignacio González superó a Pepiño Blanco superó el caso de los ERE, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros aquí, o por lo menos yo, no vengo a decir lo que todo el mundo sabe, que la corrupción está infectando a la sociedad española. Es un problema bastante lo que yo propongo, que nuestro debate parta de otro sitio, que el punto de arranque sea: hemos descubierto un señor que tiene 22 millones de euros en Suiza y este señor era el tesorero del PP, que además tenía negocios con el anterior tesorero, y de que se ha dicho, porque lo publica así El Mundo, digamos que la información esa es veraz, que se hacía entrega de sobresueldos en sobres para pagar no sé qué trabajos, y que el abogado de Bárcenas, catedrático de Derecho Penal, del que algunos hemos estudiado, dice que el pago en sobres no es un dinero negro, sino solamente es negro en el caso en que el que lo recibe no lo declare. Esto, que a mí me parece que es un sinsentido, que es una cosa que no puede venir de la boca de un catedrático, sino de alguien que está contra las cuerdas y tiene que decir cualquier cosa, es la base en la que yo quiero empezar la conversación. Parece bastante evidente que lo que hay que buscar no es que Bárcenas tenga dinero, que ya está comprobado que lo tenía, sino cuál es el origen del dinero y qué delitos puede llevar aparejado que ese dinero haya salido de España o no haya salido de España, que se encuentre en Suiza en cuenta opaca o no opaca, que además tenga negocios en Argentina, que los tenga con otro tesorero del PP. Si esto es un cohecho, una malversación, una desviación de subvenciones, recordemos Estamos que también hablando de financiación ilegal por parte del Partido Popular. Ahí va a llegar. Recordemos que los partidos políticos se financian con subvenciones en la gran mayoría de sus dineros, y recordemos que hasta el día de hoy la justicia no tiene prisa en llamar a declarar ni a los tesoreros, ni a los presidentes, ni a los diputados. Hay un diputado que ha reconocido que ha cobrado dinero en ese tipo de sobres, y a mí me parece
que el elenco de delitos es tan amplio y todos terminan en un dinero que proviene de otro delito, que es un blanqueo de capitales, que además pueden provenir de un delito fiscal o no, y que además parece que parte de la legislación que se ha creado en España tenga como contenido el que alguna de estas conductas estén amparadas. La amnistía fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. La impunidad de la reforma del Código Penal del ministro Gallardón, y en fin, a mí me parece que la interpretación debe tender más por ahí que digamos que los políticos son unos tramposos. Muy bien, Javier, el planteamiento que haces del tema, ¿no? Pero nosotros también aquí, como profesionales del derecho que estamos, más allá de los piropos que me echaba antes a mí Jorge, que soy un humilde profesor, no un gran catedrático, espero a lo mejor en algún momento llegar a serlo. Pero la idea que también creo que no podemos perder el norte, con independencia que estamos en un estudio de periodismo, que ni el periodista, ni el ABC, ni el País, ni el Mundo, ni La Razón, ni desde este mismo medio se puede desvirtuar la presunción de inocencia del señor Bárcenas. Es decir, que no le podemos hacer nosotros el juicio mediático trasladado al juicio... Sí. Perdona que te interrumpa, Manolo. No lo puedo compartir. Porque si partimos de que la presunción de inocencia evita el debate, no habrá debate jamás. No, pero déjame terminar. Sí, déjame terminar. Te decía que, por supuesto, y yo probablemente estoy pensando no solo lo que tú acabas de decir y lo que estamos pensando todos los españoles. Pero te quiero decir que en el análisis nuestro que debemos de hacer, y precisamente que yo creo que es lo que les interesa a los oyentes, si tiene devaluada esa presunción de inocencia, si esos indicios, esa cantidad, que yo no sé ni lo que son, 20 millones de euros en pesetas. No te olvides de 2, que es mucho dinero, ¿eh? Sí, no, por eso te digo, si no se sabe, por lo menos, hasta donde ha trascendido que una persona que solo tenía el sueldo de diputado, si verdaderamente era empresario, si no era empresario, es decir... Que lo ha movido cuando destapa el caso Gürtel. Efectivamente, y nosotros podemos ir ahí haciendo pues determinadas conjeturas, podemos ir enlazando determinados indicios, podemos preguntarnos de dónde es esa procedencia del dinero. El dinero era solo para el caso que verdaderamente el día de mañana se compruebe fehacientemente era solo para el señor Bárcenas, o por el contrario había un mensajero, había una especie de carricoche que iba por determinados pasillos de la sede del Partido Popular o del Congreso, donde fuera, repartiendo sobres y pagando favores o pagando sobresueldos. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Había más? ¿No había más? ¿Quién lo sabía? ¿Quién no lo sabía? Bueno, pues de pronto, perdona, en El País decían que Jorge Trías Anguier fue diputado del Partido Popular en la legislatura del 96 al 2000 y actualmente es abogado en ejercicio, y dice que él se cobró en efectivo y en sobres la cantidad variada dependiendo de los cargos y las responsabilidades. Pues lo primero, perdón un segundo, Javier, lo primero, yo, fiscal de la Audiencia Nacional, o fiscal en este caso de anticorrupción, en el momento que he leído esta mañana El País, lo primero que hago, si yo soy el fiscal jefe, el señor Salinas, llamo a las 2 fiscales que llevan el caso Gürtel, inmediatamente citen a este señor y que venga aquí a aportar pruebas, como a tantos otros que están diciendo. De todas maneras, para el año 2000 estaría en ese caso prescrito. Pero para que veas... Muy bien, don José Ramón. Es que el problema es que siempre todo está prescrito. Lo de los 20 años que decía... No, pero es lo de los 20 años que decía Pedro, es una justicia eficaz, es la justicia que nosotros queremos y que quieren los ciudadanos cada día. Yo quisiera decir algo en pro de la justicia. Qué buena falta hace. Sin ningún afán de quedar bien con los jueces. Pero este asunto no lo descubrió el periodismo de investigación. Esta es una comisión rogatoria que se tramitó en la causa Gürtel. Y si sabemos lo que sabemos, no es porque el señor Trías viene y lo dijo, no es porque nadie investigó, es porque la justicia, a través de una comisión rogatoria, que es una forma de colaboración, de cooperación internacional, mandaron en la causa Gürtel un exhorto a Suiza diciendo, Bárcenas tiene cuenta o no. Al cabo de mucho tiempo, porque los suizos demoran todo lo que pueden, llega la comunicación y dicen, sí, el señor Bárcenas tiene esta cuenta a nombre de la sociedad que ha tenido hasta 22 millones. No es el saldo de la cuenta, hay que decirlo con claridad. Esa cuenta no tiene nada, se la llevaron toda a otros lados, porque en la misma información constan las transferencias que se hicieron a partir de la acusación o de la imputación a Bárcenas. O sea, esa cuenta no tiene nada, o sea que los 22 millones no existen. Estarán en limoneros en la Argentina, en sueldos, estarán en lo que, según la prensa, va manifestando por dónde va.
Pero esto lo descubrió la justicia. A ver, es la que aquí, justicia, Jorge, el juzgado, que responde a una comisión rogatoria que se publicó. Jorge, pero vamos a Pero intentar también darle lo que la da que hay orientación es una técnica. posible financiación ilegal. Mira un minuto. Es lo que está latente. Perdón, ahí. José Ramón, mira un minuto. Es lo que El- destila el caso. Claro, Destila olor de el- financiación el ilegal. olor, El aroma, el fragor, podrido. En Suiza las cuentas pueden ser opacas. Solamente hay una manera que dejen de ser, lo que es que lo pida un juez. Es el cambio que ha habido Claro. en la banca suiza. Sí. Si lo pide un juez. ¿Qué está ocurriendo? Que aquellos que tenían dinero en Suiza, a través de una comisión rogatoria, como dice Jorge, Sí. están viendo que se están descubriendo sus pasteles. ¿Esto era un pastel o era un delito? Este es un señor que tenía un dinero con un origen lícito o no. Eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos a día de hoy son algunos datos. El primero, que había un gran capital, 3.600 millones de pesetas, en cuentas del tesorero del PP. Segundo, 3.600 millones de pesetas aproximadamente. Segundo, que no se llevan ni en carritos. Que hace falta Camiones. llevarlo en ave. Un tráiler. Segundo, que hay un diputado que ha reconocido que él cobró en sobres. Tercero, que los partidos políticos se financian con subvenciones del Estado. Cuarto, que la legislación ha excluido a los partidos políticos de la responsabilidad penal. Parece que lo han hecho a propósito. No, lo Porque- han hecho a propósito. Porque las personas jurídicas en la reforma del Código Penal tienen responsabilidad penal. Penal. Y Excepto sin embargo, los partidos excepto los políticos. partidos y los Bueno, sindicatos. claro. Que es que llama la atención. Y que acaba de estar haciendo una reforma el ministro Gallardón y esto no ha entrado en el saco de la reforma. Que se ha hecho una amnistía fiscal que protege la declaración de bienes que uno tenga en el extranjero y se da un plazo hasta diciembre de 2013 para decir quién es el titular de los bienes. O sea, todo esto son datos, no es ni presunción Sí, ni sí, sí. inocencia ni opinión, son datos. Pero- Ahora opinaremos, sí, perdona Manolo, sí. ahora opino. Yo no voy a decir ni que el PSOE, ni que el PP, ni que los sindicatos hayan o no hayan hecho cosas que den lugar a una condena. Lo que sí puedo decir es que están siendo demasiado lentos y demasiado proclives a su tendencia política los medios de comunicación cuando dicen, como dice el ABC hoy, que Griñán amenaza al ABC y hace portada, en vez de decir que la portada, que es el clamor popular, que Bárcena tenía 3.600 millones de pesetas en Suiza. Vale, y yo pregunto una cosa. Todo esto, para los ciudadanos, que somos los que estáis dirigiendo esto, ¿cómo nos quedamos? Quiero decirte, me vas a decir que como es un diputado ya no va por la justicia ordinaria, tiene que ir por no sé dónde... Que No. Era. Nos No, quedamos no, no, en, nos quedamos en una cuestión que a mí me parece bastante trascendente. Por ejemplo, el diputado, hoy abogado, que ha dicho que él cobró ese tipo de sobres, está dando a ver que en el Partido Popular se hacía un pago subterráneo con unos fondos que si el pago era subterráneo serían unos fondos no muy lícitos, por lo menos no estarán en las cuentas, no le habrán practicado una retención, no habrá tributado a su IVA, etcétera, 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 no estará en la contabilidad del partido y eso es el conocer la comisión de un delito. Ahora sí digo una cuestión técnica. El Código Penal dice que aquel que conozca un delito tiene obligación de denunciarlo y si no lo hiciere y ayudar al delincuente comete otro delito, que es el encubrimiento, con una pena de hasta 3 años de cárcel. No me cabe en la cabeza que estos comentarios se hagan impunemente y que los fiscales, como bien dice Manolo, no se preocupen de llamar a declarar, pero no de llamar, de exigir que vengan a declarar incluso detenidos, porque es de tal envergadura que aunque la alarma social haya desaparecido en la ley de enjuiciamiento criminal como una de las razones de la prisión preventiva, la alarma social justifica la detención de una persona. pero será porque el Ministerio Fiscal o el Ministerio de Justicia dice que no se haga nada. Será la isla también porque el fiscal general del Estado se acuerda hoy de que la ley de enjuiciamiento criminal dice que se pueden intervenir los teléfonos. Y se acuerda y dice que hace una circular que sí, que también se pueden pinchar a los políticos. Pregunto yo, ¿es que antes no se podía? No. Claro No, que se podía. no. Claro que, ¿Los se, políticos? claro que se. Otra cosa es que se hiciera. Se podía, Claro, pero claro. Eso, otra Pero no y había, son- pero son no había datos. validez. La Pero- condición de político o la condición de ciudadano común O de no es ministro. o de ministro no es la base para la intervención de un teléfono. Los teléfonos se pinchan o se intervienen, que es lo técnico, y se graban las conversaciones a partir de una gestión que hace la policía pidiéndolo a un juez o a un juez que le encarga a la policía que se haga, cuando existen determinados datos de carácter objetivo que indicarían la comisión de un delito que a través de esa intervención podría descubrirse. Tiene una serie de requisitos y hay una jurisprudencia muy importante, como bien nos puede puntualizar Oye, que dan los requisitos, los términos. Eso ha existido siempre y tan nula puede ser la mejor intervención como la peor intervención. Depende de una serie de requisitos. Ahora, la cosa general de que apoya los pinchazos, ni apoya ni no apoya. Se investigan Claro. los hechos que son presuntamente delictivos.
O sea, que antes no se apoyaba y ahora se apoya. No, ni antes se apoyaba ni ahora no. Se investiga cuando hay videos. Si la policía cree que Pujol tiene una cuenta en el extranjero y ha hecho investigación y se le toma declaración a una señora, el juez estará obligado a intervenir los teléfonos para conocer de qué va la cosa. Sí, Con independencia de excluir las conversaciones de tipo político que no tengan nada que ver por supuesto, o personales, íntimas. o personales. Y una cuestión al hilo de lo que decía antes Javier, y creo que Laila también, si mal no te he entendido, porque decías que Jorge Trías, ese sobre lo dice que, o esos sobres de los que habla era del año 2000, ¿no? No, que él fue, él fue diputado del Partido Popular en la legislatura entre el 96 y el 2000. Y el 2000, bueno, si él conocía esa práctica, que no dice él que haya recibido, si él conocía esa práctica, como decía antes Javier, él tenía la obligación de haberlo puesto en conocimiento de un fiscal, de un juez. Estamos ante un hecho... Lo que digo, Javier, es que cuando se paga algo en negro, el origen no es muy lícito. No. Está fuera de toda contabilidad. Claro. Luego lo sospechoso es de dónde ha venido ese dinero que se ha permitido pagar en sobresueldos. El pago es un segundo delito. El origen del dinero será ilícito y el pago se convierte en un blanqueo. Claro. Estamos hablando de dos delitos. Y la persona que dice que eso lo conocía, que dice que eso lo conocía, comete un tercer delito, que es un encubrimiento. Respecto del primero. Y si estamos ya ante tres delitos que no los hemos opinado, no hemos dicho que creemos que los hechos son estos. Ahora estamos hablando de la interpretación técnica de los hechos. Tenemos ya tres delitos y estamos esperando a que alguien se acuerde que hay que interrogar a una persona al menos, Trías, que se ha autoinculpado de un delito de encubrimiento. Pues entonces llevará razón Pedro cuando dice esta justicia seguramente no llegue nunca. Seguramente, porque si yo reconozco que he robado tu coche, tardarán 2 minutos en detenerme. Si reconozco que tengo 22 millones en Suiza, 2 minutos en estar preso. Bueno, que sepáis que Rajoy también ha advertido que se querellarán contra todos los que difamen al Partido Popular. Pues yo pienso difamar al Partido Popular en este momento, lo digo para que Rajoy apunte. No, pero hay una cosa, vosotros habláis como conocedores del derecho y sobre... Perdón, te voy a interrumpir, es que me viene a la cabeza y se me va a olvidar. Sí. Perdón, no, tranquilo. Es que esta mañana he oído yo en una tertulia en la radio a Pilar Cernuda hacer este mensaje. Y parece que hay periodistas que trabajan a órdenes del PP en este porque caso. Sostener técnicamente que para defenderse el imputado, el acusado, el que está en la opinión pública como el maltratado por la opinión pública, sostener que para defenderse tiene que presentar una querella por injurias, es algo que está fuera de la lógica. Y precisamente lo he oído a Pilar Cernuda y ahora lo dice Rajoy. Pero es que además, Javier, ojalá presente, perdona, está Laila, ojalá presente alguien la querella por injurias, como es a donde iba lo que dice José Ramón, o por calumnias. Que salgan las pruebas. Claro, porque el acusado de calumnia tiene el astetio veritatis, que para los que nos están oyendo y no son duchos en derecho, significa que si esa persona que está acusada de haber calumniado a otro prueba que lo que ha dicho es verdad, es decir, enseña alguna evidencia que ese sobreexistía, que ese dinero automáticamente no solo le van a absolver o le van a sobreseer ese caso, sino que además se vuelve en contra y es una prueba más que irá a la Audiencia Nacional en contra del señor Bárcenas. Ya me tengo yo que preocupar de defenderme porque tú me has denunciado. Manolo, y es la estrategia de Pujol y demás, que presentaron querellas y todavía estamos discutiendo quién es competente para instruirlas. Esto es el chocolate del loro. Jamás vas a llegar a la investigación criminal a través de las injurias. Yo en el despacho con los compañeros y probablemente en tertulias y en comidas con vosotros, yo siempre he dicho que defenderse de un tema penal de esta envergadura con una querella por calumnias o por injurias es tan absurdo como salir en bañador ahora a bañarse en la Cibeles con el frío que está haciendo. La querella llegará cuando sea absuelto por un tribunal y no haya ninguna responsabilidad penal. Ahí uno tiene todo el derecho del mundo a decir lo que usted me dijo, ahora yo tengo una sentencia que dice que no soy responsable. De todos modos, hay un lugar donde no va a venir nunca la investigación, que es la propia investigación de revisar las cuentas del Partido Popular. Porque si vamos a revisar las cuentas, las cuentas que van a revisar son las cuentas que ya están aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Es la A, siguiéndolo a Javier. Claro. Lo que hay que ver es dónde está la B. Porque van a revisar las cuentas y todos van a coincidir. Papel. Perdonadme un inciso que quiero de nuevo, que me cortó Javier y quería contarlo. Con relación a lo que acaba de decir Jorge, acaba de llegar una comunicación, ha emitido hoy Rajoy, me ha llegado por mensaje al teléfono, de que va a encargar una auditoría
externa para revisar las cuentas. Pero Eso a su primo tranquiliza a mucho. un organismo Externa e interna. A su primo el Claro. contable. Pero todos Eso, sabemos cómo son las Como dice Manolo, a su primo el contable. No, y además dice que Montoro comparecerá para explicar la regularización fiscal de las cuentas en Suiza de Bárcenas y Rajoy anuncia querellas. O sea, está reconociendo que ha habido regularización, que además la regularización, y si no me corregiréis, si mal no recuerdo, aquella famosa disposición, creo que uno de los requisitos era no tener procedimiento penal abierto, Claro. ni administrativo. Entonces, Esto ¿cómo se narices traduce en- ha podido...? Esto se traduce, perdona, Manolo. Es que yo no me he enterado. La ¿Esto amnistía se traduce? fiscal, Sí. la amnistía fiscal tenía un requisito por encima de todos. Que el que fuera a regularizar sus cuentas no tuviera ya un procedimiento penal contra él o una inspección de Hacienda. O una inspección de Hacienda. Y el truco que parece que se ha ingeniado es, como Bárcenas tenía ya ese procedimiento penal, que era el caso Gürtel, lo que ha hecho ha sido regularizar a traer una sociedad. Y decía yo antes que tiene de plazo hasta el 2013 para decir Para que era explicar. titular de los bienes. Si es que no hay nada que explicar, está explicado. Esto no es posible conforme a la regularización fiscal. Lo que pasa es que parece que la normativa se ha hecho específicamente Ad hoc. porque le encaja. Le encaja. Y luego, a partir de aquí, que regularicen sus cuentas, perfecto. Que se haga una autoinvestigación, perfecto. Que sea interna o externa. No se la van a encargar al fiscal. Se la van a encargar a su primo, como bien decía Manolo. Pero es que aquí el quid de la cuestión, me parece a mí, es que un tesorero no paga lo que no autoriza el jefe. El tesorero no tiene una autonomía de tal envergadura. Y aquí, por elevación y por disminución, tiene que haber no una investigación, tiene que haber detenciones, tiene que haber prisiones. Porque Como está con la alcaldesa de Madrid va a haber la misma prisión. Y yo insisto en lo que quería decir antes. Esta mañana aparece Alfredo Pérez Rubalcaba haciendo un comentario sobre el lío de Naseiro, porque es ahí donde más o menos empieza la jugada, y de ahí para adelante. Bien, él está hablando y la persona que tiene al lado se llama Emiliano García Paje, que es el actual alcalde de Toledo y el que fue consejero de urbanismo cuando le aprobaron al Pocero la recalificación de Seseña. O sea, y no estaba el hermanísimo de Guerra. Quiero decir, hasta donde llegue vuestra historia y vuestra historia jurídica, ¿cuántos políticos españoles de los cientos y miles que han robado, y que sabemos todos que han robado, cuántos de esos han devuelto el dinero? Ninguno. ¿Uno? Ninguno. Ah, ninguno. Bien. Que yo sepa. ¿Y cuántos de esos han pasado por la No, cárcel? sí, algunos se ha devuelto. Sí. Sí, pero ¿y Como un cuántos? atenuante. Alguno ha devuelto Como un en el atenuante, un asunto atenuante. en el asunto de los GAL, etcétera, etcétera, jugó la audiencia Sí, quinta, tiene razón, devolvieron sí. dinero. Bueno, Sí, pero, sí, lo, sí, pero, sí. lo, Legal, ¿no? De los fondos reservados. Sí, pero, devolvieron lo, dinero. pero lo de Logal... Bueno, de los pocos, vaya. que Claro, tampoco pero voy a Del hablar- siglo pasado estamos Pero hablando. efectivamente lo de Logal es del 18, no del Claro. pasado. Bueno. Pero de la gente a la que ahora se sabe, Soy o sea, también. el alcalde de Pinto, por Porque acaba nombrar- de devolver los de CIU. En el caso, que han llegado Bueno, pero porque han llegado a un Son acuerdo. Son responsabilidades O vas a la civiles. cárcel o me devuelves 300.000 pavos. Claro, Y ha no, dicho, son responsabilidades civiles que se pagan. Claro, que se tienen que pagar. Yo lo que quisiera saber, volviendo y para cerrar el tema anterior, la auditoría que van a encargar en el Partido Popular, ¿abarca el estudio de la cuenta corriente en Suiza o no? Yo creo que lo va... Porque auditar las cuentas de las legales, que ya pasan por tribunales de No, pues cuentas, no es tiene un sentido. sinsentido. Lo hará una auditoría de 100 Habrá que hacer una auditoría del pozuelos. BI, No. no de la A. Pero del B no existe. Sí Ahora- existe, sí. El problema es que la O auditoría sea, hay una del BE cuenta corriente la en está- Suiza del tesorero. el Pero problema, perdonad, si Jorge, luego los jueces cogen las listas donde viene el B y viene el nombre del paisano, como ha ocurrido en la Malaya, Claro, y aquí y viene el perdóname, nombre. y pone Juan Fernández G. Punto. Y este era Fernández González. Y dice, pues ya, pues es que la G puede ser González, puede O ser Galeano, Gómez, o Gómez. o puede ser Gómez. Joder. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo intento trasladaros como Pepito Grillo de todo esto? Es, ¿cuál es la sensación del paisano? Yo mañana voy a un juzgado y voy acojonado. Porque como el juez al que tiene que condenar no le condena, en cuanto a mí se me ocurra rascarme la calva 2 veces más de lo que se presupone que debo hacerlo, ya estoy enjuiciado, encausado o endemoniado. O sea, el paisano que va a un juzgado por cualquier problema nimio, de verdad, va acojonado. Pero no por vosotros, que vosotros sois técnicos y lo que hacéis es ayudar a que el procedimiento y el proceso sea como entendéis que debe ser. Es que hay una cosa que la gente no entiende. Cuando te sientas delante de un juez, te sientas delante de un ser humano. Es que, mira, hay una cosa que daría para un debate mucho más largo y mucho más técnico.
Pero cuando yo he interrumpido a Manolo que decía que la presunción de inocencia, yo creo que en España la presunción de inocencia no existe. No existe. Existe la presunción de culpabilidad. Cuando uno va imputado es porque se le presume que ha hecho algo. Y cuando esa imputación se eleva a acusación y llega a ir a juicio es porque se le presume que hay datos objetivos. Para condenarle. Dice bastantes, Sí, dice la ley de enjuiciamiento criminal, para ser procesado. O sea, que tenemos muchos datos de que usted ha hecho algo. Que es verdad que técnicamente uno es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Pero es que cuando hay datos bastantes para llevarte a juicio, todavía tenemos que hacer el juicio. Pero si los datos son de este calibre, lleva razón Pedro en que cualquiera iría pensando que lo van a condenar. ¿Y qué es lo que intentaríamos hacer? Intentar que la pena fuera pequeña. Claro. En este caso estamos hablando de que, cogiéndola con papel de fumar, que es que mire, como son partidos políticos, como tenemos que decir las cosas con cuidado, como van a hacer una auditoría externa, como se están cubriendo unos a los otros, porque no olvidemos que tenemos en todos los colores políticos, tenemos casos de esta envergadura, porque no nos olvidemos que están los seres, que está el caso de Blanco, que está el caso... El caso, perdón, el caso del rey de España. Sí, el caso Urdangarín, es verdad. No, y el del propio rey. O sea, quiero decir, si el problema que hay aquí es el siguiente. Nosotros podemos... ¿El rey qué ha hecho? Bueno, pues el rey... Pero el rey No, dejarme que lo diga para Ha que... causado un disco en rojo. Pero el rey El rey tiene una de las fortunas más importantes que existen dentro de las monarquías europeas, cuando este señor vino de Villagiralda comiendo sardinas, que se había hartado de comer sardinas. Entonces vamos a ver una cosa. Pero el rey tiene inmunidad. Pero el rey tiene inmunidad. Los diputados tienen Es decir, inmunidad. no, Podemos tener un rey ladrón, podemos tener un rey violador y es inmune. Ya, pero estamos en el siglo XXI. Otra cosa es que se le incapacitara constitucionalmente. Don por parte Manuel, de las Cortes. estamos en el siglo XXI y hay una cosa que está clara. Del rey para abajo, por eso dejemos al rey. Ninguno. Del rey para abajo no, seremos todos iguales. Sí. ¿Usted cree o vosotros creéis que trata la justicia de la misma forma a Urdangarín que os trataría a cualquiera de vosotros en su situación? ¿O llevarían metido en una caja con rejas, de mala manera, empujado a empellones? Bueno, vamos a ver. No está procesada la princesa o la infanta, porque es la infanta. No está procesado al otro porque es el infante. Al otro no le pueden procesar porque fue presidente de la comunidad. Más dice que si se le procesa por haber robado, que ha robado, y lo digo así de claro, que entonces la independencia de Cataluña la va a poner en contra de España. Cuando han pillado robando a los de Murcia, cuando han pillado en Valencia unos agujeros inenarrables, cuando un señor Pepiño Blanco ha tirado edificios para hacerse él una casa en un parque protegido. Vamos a ver, ¿hasta dónde hay que llegar? Porque el problema de esto es hasta dónde, perdón, y acabo, Javier, hasta dónde llega la indefensión que sentimos los ciudadanos cuando vemos que no es que haya una justicia de ricos y de pobres, es que hay una justicia pactada para que nunca pase nada, en la que los asuntos se alargan sin edie y se pueden estar durante años y años y años. ¿Quién se acuerda ahora del hermano de Juan Guerra? Pues si ahora sale una sentencia diciendo que la instrucción se hizo fuera del supuesto y que entonces la audiencia, pues ya está. ¿Y dónde está la pasta del Guerra? Ese es el problema. Y ahora tenemos todos una deuda que no podemos asumir. Somos un país de cuarta, que ni siquiera de tercera. Se está cachondeando toda Europa de nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido 50.000 listos que se han hecho hipermillonarios. Europa y América se cachondea de nosotros. Y Pero esto Asia. pero Y Oceanía. el kit de la cuestión, Pedro, está en que nosotros, por lo menos yo, no tengo intención de hacer un juicio a la casta política. Yo no quiero ser, como hizo Pedrad, de decir que los políticos ya están bastante maltratados por la sociedad, porque es verdad. Nuestro objetivo en este programa, si queremos ser diferentes, no es hacer lo que los demás. Está claro. Y lo que hacen los demás es decir, como es tan obvio, lo que es obvio, vamos a decir obviedades. Que los políticos están enmierdados hasta arriba por la opinión pública, eso basta abrir cualquier portada de cualquier periódico. Pero lo que yo pretendo de este programa no es decir lo que dicen los demás, sino hacer un análisis de qué es lo que han hecho los políticos, estos políticos, qué es lo que pasa en el caso Urdangarín, qué es lo que pasa en el caso Blanco, qué es lo que pasa en el caso Díaz Ferrán, qué es lo que pasa en los casos de gente con signo público. ¿Y por qué se les trata diferente en la justicia? Lleva razón en algunas cosas de las que dices y no las llevas en otras. Y Eso una puede ser un juicio genérico, pero una pregunta sí técnica. individual. Díaz Ferrán está en la cárcel. Sí. ¿Por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no está en la cárcel Naseiro ¿cómo se llama? Bárcenas. Bueno, yo acabo de decir que debería estar detenido. Pero quiero decir, entonces, eso es lo que... Entonces hagamos un juicio al juez. No, pero no es un tema de hacer un juicio al juez ni No, de pero es que adelantarnos a la justicia. se puede perfectamente hacer Se un ha juicio al hecho. juez, no hay ninguna razón por qué no hacerlo. Pero yo lo que estoy diciendo es que el análisis nuestro tiene que ser un poco más profundo y un poco más técnico que decir, son todos unos canallas. Bueno, no, porque podríamos equivocarnos con mucha facilidad. Ahora, si queremos hacer un juicio técnico y empezamos diciendo
que tenemos un señor con ese patrimonio en el extranjero, que era el tesorero del PP, que es socio del anterior tesorero, y que lo que dice el presidente de su partido es esto lo vamos a mirar en el Tribunal de Cuentas, que ya lo hemos mirado, pues entonces, oiga, mire, esto y nada es lo mismo. Si decimos que a Urdangarín se le trata diferente que a los demás y que Torres lo extorsione, entonces España sale entera a favor de Urdangarín diciendo que Torres es un extorsionador, cuando su obligación es presentar las pruebas, ese es el análisis que yo quiero hacer. Cuando decimos que Correa o Bárcenas están extorsionando al PP, pues ese es el análisis que yo quiero hacer. ¿Permite la legislación española que un coimputado extorsione al de al lado? Por supuesto que lo permite. Esto no es un delito. Esto no es un delito. Ocurre todos los días en la justicia. Solo salen los medios de comunicación cuando lo hace Torres a Urdangarín, cuando lo hace Bárcenas al PP. Pero cuando lo hace un narcotraficante al de al lado y dice, usted traía la droga y yo lo sé, esto es una extorsión. No, me van a dar un premio, que es una rebaja de la pena. Esto está previsto en la ley. Está previsto en la ley. El derecho penal es personalísimo. Entonces, cuando se imputa a alguien, se imputa a un señor que tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, padre y madre. Y en las fichas prontuariales se recogen la declaración, hijo de y de. O sea, después ese señor puede tener la condición de político, puede tener la condición de médico, de abogado. No quisiera hacer la estadística de la gente que está imputada fuera del cuerpo estrictamente de político. Entonces, uno es el análisis político que se hace y otro es el análisis jurídico técnico. Como bien dice Javier, acá no tenemos que centrar no a un juicio político a los políticos, sino a un juicio desde el punto de vista del derecho penal a los señores que están imputados, que por ser políticos adquieren esa trascendencia, y los medios que son ideológicamente parciales y defienden o atacan conforme sus propios intereses, lo vimos con el relato de los titulares, transmiten un juicio al señor que está escuchando un programa de radio y quiere enterarse de qué pasa, que lo confunden, porque un periódico dice una cosa y otro otra. Entonces, un poco lo que quería decir Javier, si vamos a precisarlo en términos estrictamente jurídicos, prescindamos, digamos, de la condición genérica de política, que entre los políticos hay más gente imputada, puede ser, claro, incluso habría que hacer el libro blanco, rojo o negro de los señores que a partir de un cargo en el ayuntamiento, en la comunidad, en el Estado, están acusados. Y si quiere haber una competencia entre los partidos políticos, a la cual yo no me opongo, que hagan el ranking. El PSOE tiene 500, el PP tiene 501 y sí, pero eso no trasciende. Eso no trasciende. ¿A vosotros os parece razonable? ¿Os parece razonable que el planteamiento para la opinión pública, porque esto volvemos a decir que esto no es un juicio, os parece razonable que el planteamiento de la opinión pública sea hay que hacer un pacto de Estado para que no haya corrupción en los partidos políticos? No. O que el planteamiento sea voy a volver a mirar mis cuentas por si se me ha olvidado algo. Mire, esto no tiene ningún sentido. O que un catedrático de Derecho Penal diga que cuando se entrega un sobre no es un sobre en B, por supuesto. Eso no es un delito fiscal ni es dinero negro, que es negro si el que lo recibe no lo declara. Pero es que usted no practica una retención. Es que un catedrático no lo sabe. Es que está usted contra las cuerdas. ¿Qué nos están contando? Porque cuando yo he estudiado los libros de Miguel Bajo, creía que decía otras cosas. Cuando las dice en la opinión pública, dice estas. Entonces, a donde yo quiero llegar es que aquí hay que hacer un análisis técnico. Y sí nos permite hacer un juicio de valor sobre el análisis técnico de las cosas. ¿Por qué se está investigando diferente? ¿Por qué no está procesada la infanta? Porque un juicio de valor técnico. No un juicio de opinión, como hace Pedro, que tú eres muy libre porque no estás en nuestra posición. Claro, es que a mí me toca hacer eso. Y eres muy útil porque calientas el ambiente. Haces el Pepito Grillo. Hemos encontrado, que el fiscal general del Estado, Torres Dulce, dice que la Fiscalía será extremadamente beligerante con cualquier caso de corrupción y que va a investigar hasta el final. ¿En qué situación está? Qué dulce. Está en el principio. Está en el quiero, ¿no? Está en el quiero empezar a investigar. Quiero empezar a investigar, pero no lo ha desarrollado. El caso Gürtel es del 2008, ¿no? Por eso está en el quiero. Por eso llevamos 4 años. Estuvo Correa casi 4 años preso preventivo. Claro. Y hoy están diciendo que Correa quiere extorsionar al PP. Esto es una broma de mal gusto. Están echando la culpa al empedrado. Y yo vuelvo a decir que aquí se permite un análisis técnico de cuál es la materia. Se está hablando de una financiación ilegal de los partidos. ¿Quién responde penalmente de la financiación ilegal de una empresa? El administrador. ¿Por qué se excluye a los partidos políticos en el Código Penal de esa responsabilidad? Esta es una interpretación técnica y es a la que yo quiero ir. Y quiero decir que si algo puede servir este programa
es para que además de hacer análisis hagamos propuestas. Claro. Esa es la primera que tiene que haber. Mire, modifique usted el Código Penal. El presidente del partido tendrá una responsabilidad Debería. objetiva respecto Debería. al tesorero que elija, cosa supuesto. que lo vigile, lo controle, porque su propio destino político como presidente del partido, Dependerá. que está ligado a la política, que va a ser el presidente de gobierno en algunos casos que coinciden ambas presidencias, digamos, va a tener un celo especial. Y a lo mejor no lo pone a Bárcena. A lo mejor no lo pone a Bárcena y le pone a otra persona para que haga ese tipo de tarea. Ahora, es siempre sospechoso, desde el punto de vista penal, que un tesorero de un partido político a su vez tenga una cuenta en otro lado. Lo que pasa que eso da lugar. Ahora, la pregunta mía es, ¿va a seguir la investigación de este tema dentro de Gürtel o se van a abrir unas diligencias aparte, a partir de la declaración? Porque eso es muy importante. Es que esto se lo va a chupar Gürtel. Es que esto no es Debería Gürtel. deducir Esto no es testimonio Gürtel. Y investigar. Esto es otro eso. asunto. no es Gürtel, Esto no son los trajes de camps, Claro. ni No. tiene nada que ver con... O si lo tiene, pues ya se Estamos unirán. hablando de un nivel mucho Ya más se- superior. Pero desde luego... Es otra cosa, De es otra financiación cosa. ilegal. Perdón un segundo, Esto es ahora otra que- cosa. que hablaste tú de la financiación ilegal, de las sentencias más importantes que hubo, las tengo aquí delante para que veáis a qué resultaron condenados, que fue lo del caso Filesa, pues José María Sala fue condenado por delito de falsedad en documento mercantil a 1 año de prisión con multa, otro delito de asociación ilícita, 2 años de prisión, y otros de los acusados también fueron condenados por un delito de apropiación. Esos fueron los tipos que se manejaron en el delito del caso Filesa. Vale, o sea que al Y final, exclusivamente en los Filesa, delitos, Malesa... falsedad, ¿Y estamos de acuerdo técnicamente que eso es correcto? Por mucho que lo hiciera el Tribunal Supremo. En mi opinión, no. Vale. En mi opinión, no. Aquí hay otros delitos mucho más poderosos, con unas sanciones o unos reproches penales mucho más fuertes y que no fueron investigados. Y también os recuerdo que los casos de financiación ilegal de los partidos políticos o aquellos casos en que han estado investigados políticos se han derivado en el caso con el nombre del juez. Que aquí el instructor, no me acuerdo quién era, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, No, vale. sí, uno que era bajito, que se murió el hombre. No, No, que era Barreiro catedrático era. de Salamanca, Marino Barbero. Marino Barbero, eso, Marino Marino catedrático Barbero. de Salamanca. Y el uno un se gran convirtió penalista, en el que le amargaron la vida. Sí, lo sí, ese pasaron hombre de acabaron largo. con él. En el caso Naseiro pasó exactamente lo mismo. Y luego las condenas terminan siendo por falsedad, que es lo mismo que falsificar una foto en un DNI. Esto es una broma. Esto es broma. Una cosa, hablábamos de financiación de partidos políticos. Hace 4 años se levantó un escándalo mayúsculo entre 4 y 6 mil millones de pesetas en el Ayuntamiento de Cienpozuelos, financiación ilegal por parte del Partido Socialista. No se ha vuelto a saber nada. Joder, tampoco como que yo ni lo sé. Y hablamos de 6.000 millones de pesetas. No se ha vuelto a saber nada. Entonces, el problema, insisto, ¿cuál es? El que la gente de Cienpozuelos, cuando oigan esto ahora de Bárcenas, pues les sonará un chiste. Bueno, es que volvemos a lo mismo, Pedro. Tú insistes en que hagamos un juicio a la No, clase política. que yo simplemente dejo ahí la idea y evidentemente Esto el puede- enfoque es el que tú estás puede- diciendo. podemos derivar a que ha ocurrido en Bankia, que ocurre con el Cajo de con el Banco de Valencia, que ocurre... Que es que hay tanto, Claro, pero hay tampoco hay tanto. responsabilidad de un tío que es presidente del Banco Valencia que se lleva 100 kilos por detrás, o del de Caja Nova o del de Caixa tal, y luego está viendo cómo han vendido las preferentes, han estafado a media España y no pasa nada. Pues si tenemos... a mí lo que es que las noticias que se leen y que quedan en nada, a mí me parece que requieren un análisis en profundidad desde el punto de vista del Código Penal. Porque cuando llega un consejero de una caja y dice, mire, yo es que no sé nada y a mí no me lo han contado, pues ese señor, en mi opinión, tiene una responsabilidad. En mi bien. opinión la tiene, Claro, pero claro. no solo una responsabilidad civil, tiene una Penal. responsabilidad penal. Y cuando al presidente de ese banco lo han imputado a instancia de otro partido político y se está investigando en la Audiencia Nacional y luego se le da un premio de hacerle, desde luego que tiene una gran valía para ese justo puesto que le están dando a Rodrigo Rato, pero cuando esa gente, en lugar de ponerle contra las cuerdas penal y civilmente con su patrimonio, lo que se le da es un puesto de envergadura y un sobresueldo, pues hombre, algo no encaja. Ese es el análisis al que yo quiero llegar. ¿Pueden o no pueden? Porque una persona imputada, si eres tú o soy yo, no me permiten viajar. Y a Rodrigo Rato le han dado un cargo casi institucional internacional. Sí, Cualquiera- pero no le obliga para asesorar a Telefónica, Claro, eso no le digo. obliga a ir a Argentina, lo puede hacer desde su despacho. ¿Tú crees que lo va a hacer el despacho? De ningún lado. Va a cobrar los honorarios correspondientes como Sí, Pedro. serán favores, por favor. Pero quiero Con decir relación al caso Cienpozuelos, estoy viendo aquí ahora mismo cómo estaba la evolución del tema, y ya se dictó auto de apertura de juicio oral por el juez 2 de Valdeboro.
Sí, pero ya queda pendiente señalar el Claro, pero lo que quiero decir es que son 6 años, igual, o 4 años sin saber nada. Pero vamos, es la tramitación. Entonces, al final, que sí, en sí. estos temas. Bueno, pero lo que sea, lo que Sí, sea pero normal. el pueblo en este momento pide, entre comillas, el que este tipo de cosas sean juzgadas con la mayor brevedad posible, con luz y taquígrafos, y que no sea tápame esta del PP, que yo te voy a tapar luego la del PSOE. Porque vamos a ver, si hay una cosa que está mal planteada desde el principio, que es la financiación de los partidos políticos, que es oscura, opaca y gris, habrá que hacer una ley, y habrá que hacer una ley de partidos políticos donde la gente sepa que estás donando un euro, ¿dónde va? Ahora, el problema que hay en todo esto, ¿cuál es? Es que bajo la misma manta se tapan todo tipo de delitos. O exigir, yo creo que es lo que dices tú, Pedro, exigir las responsabilidades civiles, penales, de jueces, de fiscales, de abogados, de policías que están encubriendo de quien sea, y que desde luego hay una transparencia en la investigación. La ley orgánica lo autoriza, hay responsabilidad personal de los magistrados en las causas. Y dicho esto, quería decir una cosa saltándome un poco del guión que estamos en este momento, y estaba pensando cuando apuntabas, Pedro, qué pasa, que desde luego no tengo nada contra la infanta esposa del señor Urdangarín, pero yo pensaba la pobre señora ama de casa, que su marido tiene un taller de coches que por razones del tipo que sean, de sus asesores, son por ejemplo los dos administradores solidarios, administradores mancomunados, que la pobre señora no sabe el manejo o al revés, o el señor, si es la señora la que está trabajando, pero ya que estamos... Y sin ser administrador. Y sin ser administrador, eso precisamente y que le llega el marido a la hora de comer y le dice: María, por favor, fírmame aquí que vamos a presentar las cuentas, fírmame aquí que he hecho no sé qué operación porque hemos tenido que comprar una maquinita que ha costado, por decir algo, 6.000 euros para poder levantar el coche de un taller, como puede ser una panadería o y por el motivo que sea, ese señor le imputan por un delito fiscal o le imputan por un alzamiento de bienes si hubiera tenido una deuda en el taller. La que va de la mano, pero de la mano al juzgado, que la pobre señora está temblando, y todos los días lo estamos viendo, es la mujer. Pero perdóname, Manolo, es la mujer. En el mismo caso de Urdangarín, la esposa de Diego Torres está imputada. Claro, en el Sí, mismo sí, caso, pues, efectivamente. Mejor me lo pones, José Ramón, claro. Es sangrante, porque el Diego Torres dirá, bueno, ¿y por qué mi mujer sí y la otra no? Claro. Yo os voy a decir un dato que es hacia donde yo quiero que vaya nuestro programa. Sí. Que es la interpretación técnica de las cosas. Te corregí y te decía que no es necesario ni tan siquiera que sea administradora ni que firme, porque el Código Penal prevé la responsabilidad patrimonial a título lucrativo, que quiere decir... Participe a título lucrativo. 120 y tantos. Quiere decir que aquel que sin haber participado en el delito y sin tener conocimiento del mismo se haya beneficiado económicamente... Pero, excepto, en el caso de la Pantoja. No, excepto que seas la infanta, la Pantoja está imputada. No, pero la Pantoja está imputada por blanqueo, pero no está imputada por verle al otro llegar a su casa con millones de millones. O sea, quiero decir... Pero también hay una descarga para la acusada, que es una excusa absolutoria. Claro. Jorge, hay determinados grados de parentesco que permiten liberarse de la acción penal. Pero lo que dice Javier... Javier, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Una cosa es que yo no tengo obligación de denunciarte porque soy tu cónyuge. Sí. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Y otra cosa es que el Código Penal ha previsto que el cónyuge que se beneficia del resultado del delito de mi marido, de mi esposa, de mi hermano, de mi madre, quien sea, yo respondo con mi patrimonio, por la vía penal, pero con mi patrimonio. Y ahí está el fiscal, que es el que va a decir, participa a título lucrativo. Y yo lo que no acabo de entender es que en un supuesto en el que además era la administradora, que han dicho que han pagado a la chacha con el dinero de la sociedad, que tienen delitos fiscales, que tienen blanqueos sucesivos, que metieron a sus hijos, y que ahora venimos a decir que se ha restaurado la casa con el dinero, etcétera, que yo no me he beneficiado y que porque soy la infanta no estoy imputada. Otra cosa es que una vez que esté usted imputada, salga absuelta. Claro. Eso es la presunción de inocencia. Esto es adelantar la presunción o la imputación. Y entonces, que al final de la instrucción la sobresean porque nos ha... Pero que el juez diga no la imputa a usted, porque usted es de la realeza, esto es el juicio crítico que yo quiero hacer en este programa. Vale, pero entonces es lo que yo estoy diciendo, que no solamente el rey es menor de edad. O sea, aquí menores de edad hay un saco. Pedro, es que yo estoy teniendo el atrevimiento de juzgar al juez, no al rey. Yo estoy criticando la labor del juez, que es para lo que creo que estoy un poquito más preparado que para juzgar al rey. Y a mí me parece que el juez y el fiscal, en el caso de Urdangarín, están patinando. Me parece que el juez también, en el caso de Bárcenas, está patinando. Me parece también que el juez, en el caso Gürtel, patinó cuando tuvo preso a Correa casi 4 años porque era un delito patrimonial. Me parece también
que el juez del caso Arena está actuando de una manera diferente al resto de los jueces? Porque hace con bombo y platillo todos sus actos. Me parece también que mandar detener a una persona por un delito imprudente y ponerle una fianza y soltarle por la tarde es otra vergüenza. Una vergüenza. Este es el juicio crítico que yo quiero hacer. Javier, y luego... Un momento, con relación al partícipe a título lucrativo, unas indicaciones, ya que esto debe de ser un poco técnico, no solo... Como te comento, que estoy viendo que la reforma fue en el año 2009 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue cuando se modificó el artículo 615, y en el Código Penal está el artículo 122, en el cual no solo las personas responsables de los delitos tienen que responder civilmente, lo digo de cara a la audiencia, no de cara a vosotros. Sí, perfecto. Y que a partir de ese momento, cualquier persona que participe en el que tema se civil beneficie, se le puede pedir responsabilidad civil, aunque no resulte condenado. Eso es en lo que consiste, te lo digo para que la audiencia... Yo quiero decir una cosa, que al parecer en la última modificación, si no me equivoco, las disposiciones relativas, según la Ley Orgánica 7/2012 del 27 de diciembre, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables ni al Estado, ni a las administraciones públicas territoriales, ni a las instituciones, ni a los organizaciones... Sí, bueno, será otra cosa. Pero es lo que me está diciendo, que se están creando leyes ad hoc. Sí, eso es lo que he dicho antes, que están excluidos todos estos... de diciembre, y entró en vigor la semana pasada. Estos están excluyendo a todos estos la semana pasada, cuando el Código Penal en el 2007 lo que hizo fue incluir al resto del mundo. Quiero decir que aquí uno responde sí o sí. Sí o sí. La mujer de un narcotraficante responde con este artículo, con el 122 del Código Penal, aunque no haya delinquido y no supiera que su marido delinquía. Sin embargo, la reforma de ahora, de hace una semana, lo que dice es, responden todos ustedes menos nosotros. Es una vergüenza. Pero entonces la percepción de la ciudadanía es precisamente esta. Es un informe, un análisis técnico de que las leyes se hacen ad hoc. Es hacer leyes para una casta para mí, distinta. Es decir, yo me hago una ley para que a mí no me perjudique, y usted como juez y como fiscal, ya no hablo del fiscal del Estado, porque bueno, ese también va a ritmo del... Exactamente, es político, pero un juez que se presupone que es, ya que nos gusta tanto la palabra presunción, se presupone que es imparcial y que tiene que ir a por lo que tiene que ir, luego se tira las manos a la cabeza cuando dice, si es que la justicia no estaba bien valorada. Mire, señores, pues no. Perdón, un problema... Perdón, porque lo que estabas comentando tú ahora mismo, porque el juez patina... Perdón, Pedro. El juez patina cuando es el caso de Urdangarín y la Infanta, el juez patina cuando es el caso Madrid Arena, el juez patina... Siempre patina. Pero en el Madrid Arena, permitirme que se me ha pasado antes, yo me preguntaba qué tendrá el Madrid Arena que no tengan cientos de casos que hay ahora en los 50 y tantos juzgados que existen en Plaza de Castilla. Primero, en cuanto a la entidad, la calidad, la gravedad, etcétera. Pero en segundo lugar, leí ayer o antes de ayer o no sé cuándo, lo cual, como justiciable, como ciudadano y más residente en Madrid, me alarmaba mucho, y sobre todo viendo cómo están funcionando otros juzgados de Plaza Castilla, que iban a crear, si mal no leí la noticia, un juez de apoyo, pero ¿qué tendrá exactamente? ¿Qué tendrá ese caso que no tengan los demás? ¿Tiene mayor complejidad que el que tenga el del 51, que es el juzgado de al lado, que me parece que es el 52, el que lo está llevando el 53 o el 54? Claro. Sí, pero es que se quieren ver 7.000 horas de grabación. Quiero decir que están poniendo... Yo decía que patinaba, y fijaos que parece que se puede malinterpretar, pero patina en el extremo contrario. Uno por falta de diligencia, otro por exceso de celo. Exactamente. Quiero decir que cuando estas cosas chirrían en un sitio y en el otro, porque ha sido en el caso del Madrid Arena, fue el propio juez el que mandó detener al dueño de la empresa organizadora, a Flores. Lo manda a detener, y yo creo que cuando lo manda a detener ya tiene en la cabeza que lo va a poner una fianza, pero lo hace con bombo y platillo. Claro. Lo hace con bombo y platillo. Y o sobra la detención o sobra la fianza. Y en los delitos imprudentes hay que ser un poco más cauto, porque es un delito imprudente. Y se le está dando el color de que esto fuera un homicidio intencionado. Sí. Y a mí me parece que necesita un juez de apoyo, necesita semejante bombo y platillo, necesita ir el juez, el fiscal y las acusaciones a la sede de la policía a visionar los vídeos, porque es que no oyen ni las escuchas telefónicas y ahora van a ver los vídeos. Perdona, y el fiscal jefe de Madrid, no el fiscal del caso. O sea, que se le está dando una magnitud... En el extremo contrario. Claro. En el extremo Como contrario. este programa lo hemos dedicado prácticamente a Bárcena, a adquirir el protagonismo, yo quiero hacer y pedirle a todos ustedes, desde mi humilde postura, una expresión de anhelo en torno a lo que va a pasar, porque si nos vamos a reunir de nuevo el lunes, ¿qué esperamos que acontezca en una semana sobre este tema? ¿Que se abran unas nuevas diligencias? ¿Que se tome declaraciones? ¿Cuál sería nuestro anhelo jurídico, técnico, no los titulares de la prensa? Yo qué quisiera, dicho por cada uno. Sí, yo no es lo que quisiera. Yo estoy convencido, porque creo que el juez va a reaccionar bien. Yo tengo una magnífica consideración
por el juez del Central número 5, que es el que está instruyendo el caso, que desde luego estamos a lunes. Creo que la primera noticia de los sobres salió el viernes o el sábado. Estoy seguro que en este momento estará ya dictando algún tipo de medida del tipo que ¿Dentro sea, de la causa dentro Gürtel, o abriendo un nuevo expediente? o dentro Es de la pregunta. causa, No, o yo habiendo creo una que- pieza yo creo que separada hay que o habiendo una nueva deducir causa. testimonio Claro. y centrarlo en este solo asunto. Porque aparece además una connotación distinta. Porque tanto dinero, vuelvo a lo que decía Javier, y me recuerda un poco a los genocidios y me recuerda un poco a los crímenes de lesa humanidad. Cuando el soldado, cuando el capitán ejecuta y ordena, o mejor dicho, dispara y se manchan las manos matando o masacra en Ruanda o donde sea, desde luego ahí hay una cadena de mando, y esa cadena de mando sin lugar a dudas llega arriba de todo. Y eso no se va a poder investigar dentro de una trama completamente diferente. Tendría que haber un testimonio de particulares, crearse un caso específico en el que se esté investigando lo Y siguiente. aperturar una nueva diligencia. Lo que se esté investigando sea lo siguiente, sin perjuicio, ahora diré lo siguiente, sin perjuicio de que quede esto como base y como prueba dentro de la causa del Gürtel. Pero a mí me parece que un testimonio de particulares y abrir una nueva instrucción sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Claro. Bueno, pues si os parece lo dejamos ahí. Hemos consumido Compartimos una hora esa idea todos. Sí, a ver si se estudia todo esto. Javier Díaz Aparicio, José Ramón García, Jorge Eugenio Rasquetti, Manuel Ollé y Pedro Aparicio. Muchísimas gracias por este primer debate de aquí de Onda Ley. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Adiós. Tu radio social media.